El encuentro fortuito el viento otoñal de Madrid arrastraba las hojas secas por la plaza de Cibeles, mientras Esteban Rodríguez se ajustaba la chaqueta raída que había encontrado días atrás en un contenedor de ropa usada. Sus manos curtidas por el frío y el trabajo duro de años pasados aferraban un trozo de cartón donde había escrito con letra temblorosa: «Busco trabajo. Dios les bendiga». Llevaba 3 meses durmiendo en diferentes portales del centro de Madrid, desde que perdió su empleo en la construcción y, posteriormente, su pequeño piso en Vallecas debido a los atrasos en el alquiler. A las 2 de la tarde, cuando el sol de noviembre apenas calentaba las piedras centenarias de la plaza, Esteban observó a un niño de unos 8 años que se había separado de un grupo de turistas. El pequeño, con rasgos que denotaban síndrome de Down, llevaba una mochila de dinosaurios y miraba confundido hacia todas las direcciones. Sus ojos grandes y expresivos reflejaban una mezcla de curiosidad y desconcierto mientras giraba lentamente sobre sí mismo, como si buscara algo familiar en aquel mar de rostros desconocidos. «¿Estás perdido, pequeño?», le preguntó Esteban, con voz suave, acercándose lentamente para no asustarlo. El niño levantó la mirada y sonrió con esa sonrisa pura que solo tienen los niños. «Me llamo Diego», dijo con una pronunciación cuidadosa pero clara. «Estaba con mi cuidadora, pero se fue a comprar algo y no la veo». Sus palabras tenían un dejo de preocupación, aunque su sonrisa permanecía intacta. Esteban miró alrededor y no vio a ningún adulto que pareciera estar buscando al niño. El tráfico habitual de la Gran Vía se escuchaba a lo lejos, mezclándose con las conversaciones de los transeúntes y el rumor constante de una ciudad que nunca se detiene. «¿Tienes hambre, Diego?», preguntó Esteban, recordando que él mismo no había comido nada desde la noche anterior, cuando las hermanas de la Caridad de San Antón le habían dado un plato de lentejas. Diego asintió tímidamente y Esteban sintió que su corazón se encogía. Sin pensarlo 2 veces, se dirigió al bar más cercano, un pequeño establecimiento con mesas de formica donde solían desayunar los taxistas de la zona. Con las pocas monedas que había conseguido esa mañana, pidió un bocadillo de jamón York y un zumo de naranja. «Para el niño», explicó al camarero, un hombre mayor de bigote gris que lo miró con curiosidad pero sin juzgar. Mientras esperaban el pedido, Esteban se sentó junto a Diego en un banco de la plaza. «¿De dónde eres, Diego?», le preguntó. El niño respondió que vivía en una casa muy grande con su mamá, que tenía muchos coches y que a veces viajaban en avión. Esteban sonrió, pensando que eran las fantasías típicas de un niño, sin imaginar que cada palabra era completamente cierta. Cuando llegó el bocadillo, Diego lo miró con ojos brillantes. «¿Es para mí?», preguntó incrédulo. Esteban asintió y le revolvió el cabello con cariño. «Come tranquilo, pequeño. Mientras tanto, ayúdame a buscar a tu cuidadora». Diego comenzó a comer con apetito, y entre bocado y bocado le contaba a Esteban sobre sus dinosaurios favoritos y sobre cómo su mamá siempre le decía que era muy valiente. La tarde avanzaba y el cielo de Madrid comenzaba a teñirse de tonos naranjas. Esteban había dejado de lado su cartón y su rutina de pedir ayuda para concentrarse completamente en el bienestar de Diego. No sabía por qué, pero aquel niño había despertado en él un instinto protector que creía perdido después de tantos meses de supervivencia en las calles. «¿Sabes el nombre de tu cuidadora?», preguntó Esteban. Diego pensó un momento y dijo: «Carmen. Siempre huele a flores y tiene el pelo rizado». Con esa información, Esteban decidió que recorrerían los alrededores de la plaza, esperando encontrar a una mujer que coincidiera con esa descripción y que evidentemente estuviera buscando al niño. La búsqueda desesperada mientras. Esteban
y Diego caminaban por las calles adyacentes a la plaza de Cibeles. A menos de 2 kilómetros de distancia, Carmen Herrera corría desesperada por los pasillos del centro comercial serrano. Sus manos temblaban mientras marcaba por 10ª vez el número de Sofía Mendoza, la mujer más poderosa del sector inmobiliario en España y madre de Diego. Carmen llevaba 5 años cuidando al niño y nunca, absolutamente nunca, había perdido de vista su responsabilidad más preciada. «Señora Mendoza, por favor, conteste», murmuró Carmen entre lágrimas, mientras los guardias de seguridad del centro comercial la ayudaban a revisar cada tienda, cada rincón donde un niño de 8 años pudiera haberse escondido. Su mente repasaba una y otra vez los últimos minutos. Había entrado a la joyería Tous para comprar un regalo de cumpleaños para su nieta. Diego estaba jugando con una aplicación en su tablet, sentado en el banco de al lado. Cuando salió de la tienda 5 minutos después, el banco estaba vacío. Sofía Mendoza estaba en su despacho del piso 30 de Torre Picasso cuando recibió la llamada. La mujer que había levantado un imperio inmobiliario desde la nada, que había sobrevivido a la crisis de 2008 y había multiplicado su fortuna en la última década, sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «¿Cómo que no encuentras a Diego?», gritó, haciendo que toda la planta de oficinas se girara hacia su despacho acristalado. En cuestión de minutos, Sofía había movilizado a su equipo de seguridad privada, había contactado con la policía y había cancelado todas sus reuniones del día. Su chofer la esperaba abajo con el Mercedes negro, y durante el trayecto hacia el centro comercial, Sofía no podía dejar de pensar en las palabras de su difunto esposo. «Diego es un regalo de la vida, Sofía. Cuídalo siempre como el tesoro que es». El niño había nacido cuando Sofía tenía 42 años, después de años de intentos fallidos y tratamientos de fertilidad. Su esposo, Eduardo, había muerto en un accidente de tráfico cuando Diego tenía apenas 3 años, convirtiendo al pequeño en lo único verdaderamente importante en la vida de Sofía. Todo su imperio, todas sus propiedades, todos sus éxitos profesionales palidecían ante la sonrisa de su hijo. Mientras tanto, en las calles de Madrid, Esteban había conseguido que Diego recordara más detalles. «Mi mamá tiene un coche muy grande y negro», decía el niño mientras caminaban por la calle de Alcalá, «y siempre dice que soy su príncipe valiente». Esteban sonreía ante la inocencia del pequeño, pero comenzaba a preocuparse. El sol se ocultaba y las temperaturas empezaban a bajar. Diego solo llevaba una sudadera fina, insuficiente para la noche madrileña que se avecinaba. «¿Tienes frío, campeón?», le preguntó Esteban. Diego negó con la cabeza, pero Esteban notó que se frotaba los brazos. Sin dudarlo, se quitó su chaqueta y se la puso al niño. «Pero usted va a tener frío», protestó Diego con preocupación. «No te preocupes por mí, pequeño, estoy acostumbrado», respondió Esteban, sintiendo cómo el viento helado traspasaba su camiseta, pero sin importarle en absoluto. Decidieron dirigirse hacia la Puerta del Sol, pensando que era un lugar más concurrido donde Carmen podría estar buscando. Durante el camino, Esteban compró con sus últimas monedas un chocolate caliente en una máquina expendedora para que Diego entrara en calor. El niño bebía el chocolate lentamente, y entre sorbo y sorbo seguía contándole historias sobre su vida. Su habitación llena de libros, su colección de piedras que recogía en los viajes y, sobre todo, lo mucho que quería a su mamá. Al llegar a la Puerta del Sol, Esteban se acercó a un guardia urbano. «Disculpe, agente. Este niño se ha perdido y estoy ayudándole a encontrar a su cuidadora». El policía, un hombre de mediana edad con experiencia en estas situaciones, se agachó para hablar con Diego. «¿Cómo se llama tu mamá, pequeño?». Diego respondió: «Sofía Mendoza», y añadió la dirección de su casa en el barrio de Salamanca. El guardia urbano frunció el ceño.
Conocía esa dirección. Era una de las zonas más exclusivas de Madrid. Miró a Esteban con cierta desconfianza inicialmente, pero la genuina preocupación del hombre por el bienestar del niño era evidente. «Vamos a llamar a la central para verificar si han reportado la desaparición del menor», dijo el agente, tomando su radio. Mundos que convergen. La comisaría de la Puerta del Sol se había convertido en un hervidero de actividad. Sofía Mendoza había llegado acompañada de su equipo legal y de seguridad, sus ojos enrojecidos por las lágrimas que había derramado durante las últimas 3 horas de búsqueda infructuosa. Carmen permanecía en una esquina, con la culpa reflejada en cada línea de su rostro, mientras repetía una y otra vez los detalles de cómo había perdido de vista a Diego. «Mi hijo tiene síndrome de Down», explicaba Sofía al inspector García, un veterano policía que había visto de todo en sus 30 años de servicio. «Es muy confiado, muy cariñoso, podría irse con cualquier persona que le sonría». Su voz se quebraba al imaginar los peligros que su hijo podría estar enfrentando en las calles de una ciudad como Madrid. Cuando el guardia urbano comunicó por radio que tenían al niño localizado, Sofía sintió que sus piernas temblaban. «¿Está bien? ¿Dónde está?», preguntaba sin cesar, mientras su chofer preparaba el coche para dirigirse inmediatamente a la Puerta del Sol. El trayecto de 15 minutos se le hizo eterno, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que podría desmayarse. En la Puerta del Sol, Esteban permanecía sentado en un banco junto a Diego, quien se había quedado dormido recostado en su hombro. La chaqueta de Esteban lo cubría por completo, y el hombre sin hogar miraba con ternura cómo el niño respiraba tranquilamente, ajeno a toda la conmoción que su desaparición había causado. Algunos transeúntes se detenían a observar la escena, tocados por la imagen de aquel hombre obviamente necesitado, cuidando con tanto cariño a un niño. El inspector García se acercó a Esteban con cautela. Había visto demasiados casos donde las apariencias engañaban, pero había algo en la actitud protectora de aquel hombre que le transmitía confianza. «¿Es usted quien encontró al niño?», preguntó. Esteban asintió, explicando cómo había visto a Diego perdido en la plaza de Cibeles y había decidido ayudarlo. «Solo quería asegurarme de que estuviera bien hasta que apareciera su familia», añadió con sencillez. Cuando el Mercedes negro de Sofía se detuvo frente a la plaza, ella salió corriendo antes de que el coche se hubiera detenido por completo. Sus tacones resonaban en el pavimento mientras corría hacia donde el inspector le había indicado que estaba su hijo. Al ver a Diego durmiendo tranquilamente en los brazos de un extraño, sus emociones se desbordaron. Lágrimas de alivio, gratitud y una profunda conmoción se mezclaron en su rostro. «Diego, mi amor», susurró mientras se acercaba lentamente, no queriendo despertar bruscamente al niño. Esteban alzó la vista y se encontró con los ojos de una mujer elegante, de unos 45 años, vestida con un traje de chaqueta que claramente costaba más que todo lo que él había ganado en su mejor año de trabajo. Pero lo que más le impactó no fue su evidente riqueza, sino la vulnerabilidad y el amor maternal que se reflejaban en su mirada. «Señora», dijo Esteban con voz suave, «su hijo es un niño maravilloso. Se portó como un valiente durante todo este tiempo». Sofía se arrodilló junto al banco y cuando Diego abrió los ojos y la vio, su sonrisa iluminó toda la plaza. «¡Mami!», exclamó, lanzándose a sus brazos. Sofía lo abrazó con tal fuerza que parecía que nunca más lo dejaría ir. Entre lágrimas, Sofía se dirigió a Esteban. «¿Cómo puedo agradecerle lo que ha hecho?». Esteban, sintiéndose incómodo con tanta atención, se puso de pie y se dispuso a marcharse discretamente. «No es necesario agradecer nada, señora. Cualquier persona habría hecho lo mismo».
Pero Sofía no estaba dispuesta a dejar que aquel hombre desapareciera de sus vidas sin más. «Espere, por favor», le dijo, poniéndose también de pie. «Diego, ¿este señor te cuidó bien?» El niño asintió entusiasmado. «Me dio de comer cuando tenía hambre, mami, y me dio su chaqueta para que no tuviera frío. Es muy bueno». Sofía miró la ropa gastada de Esteban, sus manos curtidas, sus zapatos con agujeros, y entendió inmediatamente que aquel hombre había compartido con su hijo lo poco que tenía. El peso de la gratitud. La sede de Inmobiliaria Mendoza ocupaba 3 plantas de un edificio de cristal en el Paseo de la Castellana. Al día siguiente del encuentro, Sofía no podía concentrarse en ninguna de las reuniones programadas. Las palabras de su asistente personal, Laura, sobre los contratos pendientes y las decisiones que requerían su aprobación, parecían llegar desde muy lejos. Su mente estaba completamente ocupada por los eventos del día anterior y especialmente por la imagen de Esteban cuidando a Diego con tanto amor y dedicación. «Señora Mendoza», insistió Laura, «el consorcio japonés está esperando su respuesta sobre el proyecto de las rozas». Sofía levantó la vista de los papeles que tenía delante sin haber leído ni una sola línea. «Laura, necesito que me ayudes con algo personal. Quiero encontrar a un hombre que ayer ayudó a Diego». Le describió a Esteban lo mejor que pudo. Su apariencia, su voz suave, la forma en que había cuidado a su hijo. Laura, una mujer eficiente de 35 años que llevaba 10 trabajando para Sofía, tomó notas detalladamente. «¿Quiere que contrate a un detective privado?», preguntó. Sofía negó con la cabeza. «No, quiero que busquemos de forma discreta. Probablemente frecuente la zona de Cibeles o alrededores. Podemos preguntar a los comerciantes, a los guardias urbanos, a las organizaciones que ayudan a personas sin hogar». Mientras tanto, Esteban había pasado la noche en el portal de un edificio de oficinas en la calle Génova. No había podido dormir bien, no por el frío o la incomodidad del suelo, de mármol, sino porque no podía quitarse de la cabeza la imagen de Diego corriendo hacia los brazos de su madre. Hacía años que no sentía esa sensación de haber hecho algo verdaderamente importante, algo que tuviera significado más allá de su propia supervivencia. Al amanecer, se dirigió a su rutina habitual. Primero, al baño público de la estación de Atocha para asearse lo mejor posible. Después, a la iglesia de San Jerónimo, donde las hermanas repartían café y galletas a las 7 de la mañana. Había decidido no volver a la plaza de Cibeles por unos días. Algo en su interior le decía que era mejor mantener distancia, que no era apropiado que alguien como él siguiera cerca de aquella familia que obviamente pertenecía a un mundo muy diferente al suyo. Pero el destino tenía otros planes. Cuando salía de la iglesia se encontró con Paco, un compañero de las calles con quien había compartido muchas conversaciones durante las noches frías. «Esteban, tío, te están buscando», le dijo Paco con los ojos brillantes de emoción. «Una mujer muy elegante ha estado preguntando por ti en todos los sitios donde solemos estar. Dice que tienes que ver con un niño». Esteban sintió un vuelco en el estómago. «¿Qué le dijiste?», preguntó. Paco se encogió de hombros. «Nada, porque no sabía si querías que te encontraran. Pero, tío, esa mujer parecía importante. Iba en un coche que vale más que todo lo que he visto en mi vida». «¿Qué hiciste, Esteban?». Durante los siguientes días, Esteban se movió con cautela por la ciudad, evitando sus lugares habituales. No era que tuviera miedo de Sofía Mendoza, sino que se sentía abrumado por la situación. En su mundo, las buenas acciones se hacían y se olvidaban. No había seguimientos ni agradecimientos formales. La idea de volver a encontrarse con aquella mujer y su hijo lo llenaba tanto de ilusión como de ansiedad. Sofía, por su parte, había intensificado la búsqueda.
Había contactado con Cáritas, con la Cruz Roja, con todas las organizaciones que trabajaban con personas sin hogar en Madrid. Su descripción de Esteban circulaba entre trabajadores sociales y voluntarios. «Es importante encontrarlo», insistía. «Necesito poder agradecerle adecuadamente lo que hizo por mi hijo». Diego preguntaba todos los días por el señor bueno que le había dado de comer y le había prestado su chaqueta. «¿Volveremos a verle, mami?», preguntaba durante las cenas mientras jugaba con su comida. Sofía siempre respondía que sí, pero cada día que pasaba sin noticias de Esteban, su respuesta sonaba menos convincente, incluso para ella misma. Una tarde, mientras revisaba los informes de sus equipos de búsqueda, Sofía tomó una decisión. Si no podía encontrar a Esteban, al menos podía hacer algo constructivo con la profunda reflexión que el encuentro había provocado en ella. Llamó a Laura y le dijo: «Quiero que prepares una reunión con la fundación de la empresa. Es hora de que hagamos algo significativo por las personas sin hogar de Madrid». Encuentros fortuitos 3. Semanas después del incidente, un martes lluvioso de diciembre, Esteban decidió que era hora de volver a sus rutinas normales. No podía seguir evitando el centro de Madrid indefinidamente, y la búsqueda de Sofía parecía haberse calmado según le habían comentado otros compañeros de la calle. Se dirigió hacia la plaza de Cibeles con su cartón bajo el brazo, decidido a retomar su búsqueda diaria de trabajo. La lluvia había convertido las calles en espejos que reflejaban las luces navideñas que ya comenzaban a adornar la ciudad. Esteban se refugió bajo el porche de un banco, acomodando su cartón de manera que no se mojara completamente. Llevaba una hora allí cuando vio acercarse a un coche negro que se detuvo justo enfrente. Su corazón se aceleró cuando reconoció la silueta de Sofía Mendoza bajando del vehículo, pero no venía sola. Diego saltó del asiento trasero con una sonrisa radiante, llevando en sus manos una bolsa de papel. «¡Es él, mami! ¡Es el señor bueno!», gritó el niño, corriendo hacia Esteban sin importarle la lluvia. Sofía lo siguió rápidamente, protegiéndose con un paraguas negro que contrastaba con su abrigo beige de cachemira. «Hola, Diego», dijo Esteban, sintiéndose emocionado y nervioso a la vez. El niño se lanzó a sus brazos con la misma naturalidad de siempre. «¡Te trajimos algo!», exclamó Diego, mostrándole la bolsa. «Mami dice que siempre hay que ser agradecidos con las personas buenas». Esteban miró a Sofía, quien se había acercado y lo observaba con una mezcla de alivio y determinación. «Señor Rodríguez», dijo Sofía, habiendo averiguado su nombre a través de sus contactos en los servicios sociales. «Hemos estado buscándole. Necesitaba hablar con usted». Esteban se sintió cohibido, consciente de su aspecto después de semanas de vivir en la calle frente a aquella mujer impecablemente vestida. «Señora, no era necesario. Lo que hice fue lo que cualquier persona decente habría hecho». Diego abrió la bolsa y sacó un bocadillo de jamón y un zumo de naranja, exactamente lo mismo que Esteban le había comprado aquel día. «Es igual que el que tú me diste», dijo el niño con orgullo. «Mami me ayudó a comprarlo para ti». Esteban sintió un nudo en la garganta ante el gesto. Sofía había enseñado a su hijo el valor de la reciprocidad y la gratitud de la manera más hermosa posible. «¿Podríamos hablar en algún lugar más cómodo?», preguntó Sofía, señalando la lluvia que arreciaba. «Conozco una cafetería cerca de aquí donde podríamos sentarnos». Esteban vaciló, sintiéndose fuera de lugar, pero la insistencia gentil de Sofía y la emoción evidente de Diego lo convencieron. Recogió su cartón y lo siguió hasta la cafetería El Comercial, un lugar acogedor con mesas de madera y ambiente cálido. Una vez sentados, con Diego entretenido con un libro de colorear que Sofía siempre llevaba en su bolso, ella comenzó a hablar.
Señor Rodríguez, lo que usted hizo por Diego trasciende cualquier agradecimiento normal. Usted compartió su comida con mi hijo cuando probablemente era todo lo que tenía. Le dio su abrigo cuando él tenía frío. Lo cuidó como si fuera suyo. Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba. Esteban removió nerviosamente su café. Señora Mendoza, sé que nuestros mundos son muy diferentes. No espero nada a cambio. Ver la sonrisa de Diego cuando se reunió con usted fue suficiente recompensa para mí. Sofía lo miró intensamente. Precisamente por eso necesito hablar con usted, porque sé que no espera nada, y eso hace que su gesto sea aún más valioso. Quiero ofrecerle trabajo, dijo Sofía directamente. No por caridad, sino porque he investigado sobre usted. Sé que era un excelente trabajador de la construcción antes de las circunstancias que lo llevaron a la calle. Mi empresa tiene varios proyectos donde sus habilidades serían muy valiosas. Esteban la miró sorprendido, sin poder procesar completamente lo que estaba escuchando. Diego levantó la vista de sus dibujos. ¿Significa que podremos ver más al señor Esteban, mami?, preguntó con inocencia. Sofía sonrió y asintió. Sí, él quiere. Sí, cariño. El niño aplaudió con alegría, y Esteban sintió que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado posible. Nuevos comienzos, el proyecto de rehabilitación de viviendas sociales en el barrio de Carabanchel era uno de los más ambiciosos de Inmobiliaria Mendoza. Esteban se presentó el primer día de trabajo con una mezcla de nerviosismo y emoción que no había sentido en años. Sofía había insistido en proporcionarle ropa de trabajo nueva, botas de seguridad y todas las herramientas necesarias. Es una inversión en nuestro futuro colaborador, había dicho cuando él intentó rechazar tanta generosidad. El capataz de la obra, Miguel Herrera, era un hombre curtido de 50 años que inicialmente miró a Esteban con cierto escepticismo. Así que tú eres el protegido de la jefa, comentó el primer día. Pero Esteban no se inmutó. Sabía que tendría que demostrar su valía con trabajo duro y dedicación, no con palabras. Durante las primeras semanas llegaba media hora antes que el resto del equipo y se marchaba media hora después, asegurándose de que cada tarea estuviera perfectamente terminada. Este tío sabe lo que hace, le comentó Miguel a Sofía durante una de sus visitas a la obra. No he visto a nadie trabajar con tanta dedicación en años. Esteban había recuperado rápidamente sus habilidades y su experiencia previa se notaba en cada detalle de su trabajo. Pero más allá de su competencia técnica, había algo en su actitud que inspiraba al resto del equipo. Sofía visitaba regularmente la obra, oficialmente para supervisar el progreso, pero en realidad para observar cómo Esteban se adaptaba a su nueva vida. Lo que vio la llenó de satisfacción, un hombre que había recuperado su dignidad, que se relacionaba con respeto y camaradería con sus compañeros, que cada día parecía más fuerte y más seguro de sí mismo. Con su primer sueldo, Esteban alquiló una pequeña habitación en una pensión de lavapiés. No era gran cosa, una cama, un armario, un lavabo y una ventana que daba a un patio interior. Pero para él, que había pasado meses durmiendo en portales y bancos, aquella habitación representaba un palacio. La primera noche que durmió allí, se despertó varias veces solo para asegurarse de que no estaba soñando. Diego había insistido en que quería ver dónde vivía ahora el señor Esteban. Sofía accedió, y una tarde de sábado, los tres subieron los estrechos escalones de la pensión hasta la habitación de Esteban. El niño observó todo con fascinación. Los libros que Esteban había comenzado a coleccionar en una repisa improvisada, las fotografías de su familia que había recuperado de sus pertenencias perdidas, la pequeña planta que había puesto en la ventana. ¡Qué bonito!
exclamó Diego, sentándose en la cama y rebotando ligeramente. ¿Eres feliz aquí, Esteban? La pregunta, formulada con la sinceridad típica de los niños, hizo que Esteban reflexionara. Sí, Diego, soy muy feliz, y gran parte de esa felicidad se la debo a ti y a tu mamá. Sofía, que observaba la escena desde la puerta, sintió una calidez en el pecho que hacía tiempo no experimentaba. Durante las siguientes semanas, los encuentros entre Esteban y la familia Mendoza se volvieron más frecuentes y naturales. Diego había comenzado a pedirle a su madre que invitara a Esteban a cenar algunos domingos. Es como si fuera de la familia, decía el niño con esa lógica simple y directa que tanto conmovía a Sofía. Las cenas en la casa de Sofía eran una experiencia surreal para Esteban. La mansión en el barrio de Salamanca, con sus techos altos, sus obras de arte y sus muebles elegantes, contrastaba enormemente con el mundo donde había vivido durante los últimos meses. Pero Sofía tenía el don de hacer que se sintiera cómodo, tratándolo no como a un invitado por caridad, sino como a un verdadero amigo de la familia. Esteban, le dijo Sofía una de esas noches, mientras Diego jugaba en su habitación después de cenar, quiero que sepa que lo que estamos viviendo no es solo gratitud de mi parte. Diego y yo hemos encontrado en usted a alguien especial, alguien que ha enriquecido nuestras vidas de maneras que no sabíamos que necesitábamos. Esteban, siempre modesto, intentó minimizar sus palabras, pero Sofía continuó. Diego ha cambiado. Desde que lo conoció, está más empático, más consciente de las necesidades de otros. Usted le ha enseñado lecciones que ningún colegio privado podría darle. La verdadera riqueza 6 meses después de aquel encuentro fortuito en la plaza de Cibeles, la vida de Esteban había cambiado de maneras que jamás habría imaginado. No solo había recuperado su estabilidad laboral y económica, sino que había encontrado algo que creía perdido para siempre, una familia. La relación con Sofía y Diego había evolucionado naturalmente hacia algo que trascendía la gratitud inicial, convirtiéndose en un vínculo genuino de afecto y respeto mutuo. El proyecto de Carabanchel estaba llegando a su fin, y Esteban había sido promovido a supervisor de obra debido a su dedicación y liderazgo natural. Miguel, quien inicialmente había sido escéptico, ahora lo consideraba su mano derecha. Esteban, le dijo una tarde mientras revisaban los planos de la fase final, la señora Mendoza quiere hablar contigo. Dice que tiene una propuesta especial. Esteban sintió curiosidad mezclada con nerviosismo. Después de tantos meses, aún se sorprendía de cómo había cambiado su relación con la poderosa empresaria. Esa misma tarde, en el despacho de Sofía en Torre Picasso, ella le presentó una propuesta que lo dejó sin palabras. Esteban, he estado pensando en crear una nueva división de la empresa enfocada en proyectos de construcción con impacto social, viviendas asequibles, rehabilitación de barrios desfavorecidos, espacios comunitarios. Sofía hizo una pausa, observando su reacción. Me gustaría que usted dirigiera esta división. Su experiencia técnica combinada con su comprensión de las necesidades reales de las personas lo convierten en el candidato perfecto. Esteban se quedó en silencio durante largos segundos, procesando la magnitud de lo que Sofía le estaba ofreciendo. No era solo un trabajo mejor remunerado, era la oportunidad de usar su experiencia para ayudar a personas que, como él, habían pasado por momentos difíciles. Señora Mendoza, comenzó con voz emocionada, acepto, pero con una condición. Sofía levantó las cejas intrigada. Quiero que parte de nuestros proyectos incluyan programas de reinserción laboral para personas sin hogar. Conozco a muchas personas con talento y ganas de trabajar que solo necesitan una oportunidad. La sonrisa de Sofía iluminó toda la oficina. Precisamente por eso sabía que era la persona adecuada para este puesto, dijo extendiéndole la mano.
Trato hecho, director Rodríguez. Al estrechar su mano, Esteban sintió que no solo estaba aceptando un trabajo, sino que estaba encontrando su verdadero propósito en la vida. Diego había comenzado a acompañar a Esteban ocasionalmente a las obras, siempre bajo estrictas medidas de seguridad y supervisión. El niño observaba fascinado cómo los edificios abandonados se transformaban en hogares dignos para familias necesitadas. «Esteban», le preguntó un día mientras veían cómo los obreros instalaban las ventanas de un apartamento, «¿por qué es tan importante que todas las personas tengan una casa bonita?» Esteban se agachó para ponerse a su altura. «Porque todos merecemos un lugar donde sentirnos seguros y queridos, Diego. Un hogar no es solo un techo, es donde guardamos nuestros sueños». La transformación de Esteban también se reflejaba en aspectos más personales. Había recuperado el contacto con su hermana María, quien vivía en Sevilla y con quien había perdido la comunicación durante los meses más duros de su vida en la calle. El reencuentro había sido emotivo. María había llorado al verlo tan recuperado y había insistido en que la visitara con más frecuencia. Esteban le había dicho durante su primera visita: «No sabes lo orgullosa que estoy de ti. Siempre supe que te levantarías. Pero lo que has conseguido va más allá de lo que imaginé». En una cálida tarde de junio, mientras los tres paseaban por el retiro, Diego corrió hacia el estanque para ver los patos. Sofía y Esteban se sentaron en un banco, observando cómo el niño reía y señalaba a los animales con emoción. «¿Sabe qué es lo más increíble de todo esto?», le preguntó Sofía a Esteban. «Al principio pensé que usted era quien necesitaba ayuda, pero ahora me doy cuenta de que nosotros también la necesitábamos». Esteban la miró con curiosidad. Sofía continuó: «Desde la muerte de Eduardo, me había centrado tanto en el trabajo y en proteger a Diego, que había olvidado la importancia de conectar con otras personas, de ser generosos no solo con el dinero, sino con el tiempo y el afecto. Usted nos ha enseñado que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que compartimos con otros. Diego me preguntó ayer si usted podría ser su papá», dijo Sofía con una sonrisa tímida que sorprendió a Esteban. Le expliqué que las familias pueden formarse de muchas maneras diferentes y que usted ya es parte de nuestra familia, independientemente de los títulos. Esteban sintió una emoción profunda al escuchar esas palabras. Durante años había creído que su oportunidad de tener una familia había pasado, y ahora descubría que el amor familiar podía llegar de las formas más inesperadas. Meses más tarde, en la inauguración del primer conjunto de viviendas sociales dirigido por Esteban, las tres primeras familias recibieron las llaves de sus nuevos hogares. Una de ellas estaba formada por un hombre que había vivido en la calle durante 2 años y que ahora trabajaba en el equipo de Esteban. «Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía», le dijo con lágrimas en los ojos. Esteban le puso una mano en el hombro. «Solo hice lo que alguien hizo por mí, darle una oportunidad». Sofía observaba la escena desde una distancia prudente, con Diego de la mano. Su hijo había insistido en estar presente en la inauguración porque, según sus palabras, quería ver cómo las casas de Esteban hacían felices a las familias. La empresaria reflexionaba sobre cómo un simple acto de bondad en una plaza de Madrid había desencadenado una cadena de cambios que habían transformado no solo la vida de Esteban, sino la suya propia y la de su hijo. «Mami», le dijo Diego tirando de su falda, «¿verdad que Esteban es el mejor papá del mundo?» Sofía sonrió, comprendiendo que su hijo había encontrado la manera perfecta de definir lo que había crecido entre ellos. No era una familia tradicional, pero era real, sólida
y llena de amor. Sí, cariño, respondió abrazándolo. Esteban es el mejor papá que podrías tener. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, los tres regresaron a casa juntos, como habían hecho tantas veces en los últimos meses. Esteban pensaba en cómo había comenzado todo. Un hombre sin hogar compartiendo su último bocadillo con un niño perdido. Nunca habría imaginado que ese pequeño gesto de humanidad se convertiría en el punto de partida de la vida que ahora tenía. Un trabajo que amaba, una familia que lo quería, y la certeza de que, sin importar las circunstancias, siempre hay espacio para la bondad en el mundo. La verdadera riqueza, había aprendido, no se medía en euros o propiedades, sino en las sonrisas compartidas, en las manos tendidas en momentos de necesidad y en la capacidad de convertir un encuentro casual en una historia de amor familiar que duraría para siempre.